amigos, muy buenas tardes. Soy Carlos Larraqui y el día de hoy quiero hablar en este video del corto que largó el presidente, que largó el gobierno con motivo del 24 de marzo, en referencia al 24 de marzo del 76, un año más el golpe, el último golpe militar en la Argentina. Y quiero confesarles que me llamó un tanto la atención que haya sido elegido el señor Joffre para encabezar este video, no por su capacidad, porque sabemos que es una persona formada, que es un periodista que tiene años de experiencia, que ha escrito varios libros, sino, bueno, por quién representa el señor Joffre, ¿no? Pero de todas maneras, es importante recordar que el señor Joffre fue secretario de inteligencia durante el gobierno de Carlos Menem, una persona muy allegada a Carlos Menem, para mi gusto, una persona controversial. No comulgo con las ideas del señor Joffre, debido a que, bueno, él es peronista y yo no tengo nada que ver con el peronismo, pero reconozco que es una persona que ha vivido la historia, la conoce muy de cerca y creo que tiene bastante para aportarnos en cuanto al golpe de Estado del 76. Así que, bueno, vamos a ver el video y cada quien saque sus propias conclusiones. No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero. Cifras enormes de aquel entonces y de hoy. Estamos hablando de $200.000 para cada uno. No era gratis esto que se hacía. Los organismos de derechos humanos de la nación cobraban el diezmo por la plata que se daba. A mí me impresiona lo del diezmo, ¿no? Buenas tardes, Tata. Como un dato revelador, me parece, para entender parte de la lógica kirchnerista de la utilización de los derechos humanos. Bueno, esto que dije no es gratuito. A ver. Porque lo conversé con el propio Eduardo Luis Duhalde en la Biela. Yo conocí a los dos socios del estudio, a Duhalde y a Ortega Peña, más a Ortega Peña que a Duhalde. Y yo no voy a decir que son todos los que pagaron, pero muchos pagaron el 10% para ser recompensados como ellos exigían. De todas maneras, lo importante no está ahí, lo importante está en la enorme cantidad de plata que se fue a través de esos reclamos, muchos de los cuales eran falsos. Pero eso, yo diría que el que sabe realmente es un señor D'Angelo. Escribió 2 libros ya sobre eso. Y es el que tiene los documentos. Luis Duhalde estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Absolutamente, sí. Claro, contanos, hay mucha gente tal vez más joven que nos está viendo que no conoce esa parte de la historia. ¿Quién es? ¿Por qué apuntás específicamente hacia él en el video? Apunto hacia él con el dinero porque era el gran administrador. Es el que reconocía o no reconocía el reclamo que se hacía. Es más, Duhalde estaba en la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Kirchner y Delía estaba en tierra. Estaba muy decepcionado Duhalde cuando lo eligieron secretario de Derechos Humanos. Él hubiera querido ser ministro de Defensa o ministro de Justicia. O sea que hubo una industria ahí que funcionaba como tal. ¿En dónde? ¿Una industria hubo alguna? Todo el gobierno de Kirchner fue una industria. ¿Todo? Todo. No queda uno sin reclamar. Todo fue un robo. Que va a ir saliendo de a poco. Todo fue un robo. Específicamente, tanto Kirchner como su señora levantaron este tema, levantaron el tema de los derechos humanos y el tema del 24 de marzo, simplemente porque traían el odio a cuestas y además era una manera de generar la adhesión de una enorme cantidad de periodistas que estaban en los medios. Porque ellos no los conocía nadie, no eran nada. Ellos habían sido elegidos por Duhalde, ellos traían en sus bolsillos el 7% del electorado. El otro 15% se lo puso el señor Eduardo Alberto Duhalde, gobernador de la provincia de Buenos Aires y posteriormente candidato a presidente. Ellos no eran nada, no sabían ni escribir el apellido de los Kirchner en esa época, que además venían de colaborar con los militares durante toda la democracia, mientras él fue intendente y mientras él fue gobernador de Santa Cruz.
Vayan al libro del origen. Fueron aliados de la... Absolutamente, para ganar plata. No, y además fueron aliados de los militares, ganaron mucha plata durante el proceso militar. Escuchamos a Labrania con un testimonio también revelador sobre especialmente el dato de los 30.000 desaparecidos. Fue un gran negocio el de los desaparecidos, pero el número fue gestado en Holanda. Me acuerdo que fuimos a ver a las mujeres del primer ministro y algunas diputadas para pedirle dinero para las madres de Plaza de Mayo, que habían venido porque querían poner un local, una casita, no sé, para reclamar a sus hijos. Y había, no me acuerdo si eran 4.000, 3.800, siempre, nunca me acuerdo el número, alrededor de 4.000 personas desaparecidas. Entonces presentan y ellos dicen, pero ustedes no pueden hablar de genocidio. Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío con 6 millones de muertos. Y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante buscando más? Porque debe haber más. O sea, ayudando, ¿no? Yo no sé si pasó una semana, un mes, no me acuerdo cuánto, de discusiones, patatín, patatán. Se determinó un número. Dije barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, córtela, pongan 30.000. Fui yo. Y esos 30.000 sirvió para buscar la verdad. ¿Ayudó la realidad? No. Fortaleció el odio. Y aparte comenzó a oscurecer la verdadera historia. No, señores, 30.000 fue falso. Lo puse yo el número 30.000. Y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo vino a discutir. 30.000 fue falso, lo puse yo. ¿Es el testimonio? Ese testimonio es absolutamente cierto. Yo fui el primero que se lo tomé, que fue en el año 2009 para mi libro Volver a Matar. Y Luis me habló de eso y me habló de otras cosas más, porque Luis era un tipo bastante importante, por no decir muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque en febrero del año 73 él va a caer preso junto con Julio Roque, con Paco Urondo, que era un agente cubano, argentino pero cubano, con Concurat, que después va a saltar Formosa y va a intervenir en más hechos, la hija de Paco Urondo y Julio Roque. Julio Roque es el hombre que va a matar al teniente general Juan Carlos Sánchez primero y a José Ignacio Rucci después. No miente, no miente. Y como si por ahí fuera un acto de la imaginación de él, yo tengo de aquella época la forma y la información de cuánta plata recibían algunos organismos de derechos humanos, en especial de Suecia. Porque con los suecos estuve en la reunión de la Internacional Socialista en el mes de abril del año 80 en Lima, Perú. Así que yo los escuché. Pesa la historia. Por eso, cuando escucho a Kisilov y hablar de una guerra que no hubo guerra, Kisilov es profundamente ignorante, por no decir un gran ignorante, porque no lee, además. Pero Kisilov se olvida de que quien habla de guerra es la Cámara Federal que juzgó a los comandantes en jefe, del clima de guerra que se vivía en la Argentina. 2, los que hablaban de guerra fueron los montoneros en una declaración que tengo antes de asumir Menem en el año 89. 3, los que hablaban de guerra era el ERP y las organizaciones armadas que hablaban de guerra popular prolongada. ¿Por qué hablas de memoria, perdóname, para retomar, por qué hablas de memoria completa? Que de algún modo es, a ver, el leitmotiv tal vez o uno de los motores de este memoria video. Completa, hablo de memoria completa porque la historia yo no la puedo dividir, no la puedo mirar con un solo ojo, tengo que mirar todo. Cuando vos hablas de la muerte de la hija del capitán Viola, es la respuesta del ERP a una serie de muertes, fueron 14, en Catamarca, cuando el ERP intenta asaltar un regimiento. Y ahí van a morir 14 muchachos del ERP. Como respuesta a eso, el ERP comienza a matar gente, oficiales, hasta que meten la pata. ¿Por qué meten la pata? Porque queriéndolo matar a Viola, también la mataron a la hija. Y eso cayó muy mal. Y ahí ¿Quién era Viola? ¿Quién era el capitán Viola? El capitán Viola era un oficial, digamos, menor, que estaba con destino en Tucumán. Nada más que eso. Es muy impresionante porque ella cuenta que tenía 5 años y que muere su hermanita de 3. Absolutamente. Que cuando le corren el cabello... Tenía el balazo en la cabeza destrozada. Y ahora vamos a repasar ese testimonio. Pero de todas estas cosas que estamos hablando, yo no sé qué se hacen los distraídos los muchachos. Todo el mundo sabía que se venía el golpe. Mirá, te traigo para mostrarlo. Estos son mis apuntes de las horas previas al golpe del 24 de marzo del 76. ¿Ah, sí? ¿Podemos mostrarlos? A ver. Sí, a mí no me vengan a tomar el pelo. ¿Y qué escribías ahí en esas horas Los previas? apuntes de las cosas que yo escuchaba. ¿Por ejemplo? Por ejemplo,
de cómo iba a ser la represión, de quiénes eran los candidatos a la presidencia o a los ministerios. Y la noche del golpe. A ver. Yo la paso con Bernardo Neustadt en un departamento en Belgrano. ¿Y qué dicen esos ¿Y qué apuntes, escribís? Tata? Y lo que iba ocurriendo minuto a minuto durante aquella fatídica noche, que estaba esperada por todo el país. Todo el país esperaba eso. La esperó Balbín, la esperó Alfonsín, la esperó los partidos conservadores. Firmenich dijo cuanto peor mejor. Firmenich dijo unos años después que el golpe tenía apoyo, comprensión popular. ¿Y saben quién dio una declaración? ¿Quién? Horas más tarde, ¿Quién? el Partido Comunista. La consigna de la juventud del Partido Comunista decía: Videla viola, este es un golpe piola. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y Pero por qué participas de este video? años de educación a trasmano, mal contada, sin documentos. ¿Por eso participás del video, Tata? No sé, ellos me deben tener algún tipo de respeto. Ellos te Porque yo convocan a escribo vos con, y yo vos escribo con decidís documentos, Conmigo no hay chiste. Decís que Nada escribiste de 15 poner un libros. grabador y que me contan, no, quiero un papel. Todos mis documentos todos mis libros están documentados. Y para este libro del 24 de marzo del 76, entre otras cosas, tengo las agendas del general Albano Arguindegui. Chao, a otra cosa, muchachos. ¿Quién era? Contá. El general Albano Arguindegui era el jefe de policía de Isabel, era el segundo jefe del Cuerpo 1, nada menos, y es quien va a ser el ministro del Interior de Jorge Rafael Videla. ¿Para vos es importante que este gobierno ponga sobre la mesa de nuevo esta discusión? Sí, es importante, ¿Por porque hay que mirar para adelante una vez por todas. Hay que terminarla con esto. Y yo la he terminado. Yo escribo historias, yo no paso revanchas, no hago campañas contra Horacio Berbisky. Horacio Berbisky tiene alguna cosa que ver, entonces va en mi libro. Si no, no va. Yo no hago campaña. Pero hay que terminarla una vez por todas. Porque la aprendí al lado de Menem. Entonces, cuando el señor Kirchner vino con todo su grupo de gente del sur y hizo lo que hizo, yo dije, no, yo no tengo retorno, porque yo había aceptado el indulto de Menem. Yo no doy marcha atrás. Y el señor Bendini, que va a bajar un cuadro, Roberto Bendini, el gordo jefe del Bendini, ejército. fue compañero mío, es de la promoción 99 del Colegio Militar. Tuvo que renunciar a Pido Néstor Kirchner por corrupción, porque tenía una cuenta paralela, Exacto. venía de Santa Cruz, de jefe del Exacto. ejército. Pero la noche del golpe, el gordo Bendini, salen a buscarlo porque estaba en el interior, estaba operando. Entonces, acá no hay inocente. Y quien detuvo a Menem la noche 24 va a ser el general, posteriormente va a ser Milani. Y yo vi a Menem saludarlo a Milani en un aeropuerto. Porque Menem no era un hombre cargado con odio. Había estado 5 años con su libertad, mitad en cárcel y mitad destinada a determinados lugares. Y eso no es posible porque lo acusan a Menem, lo señalan a Menem. Menem llegó con el país incendiado por los 4 costados. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y estos muchachos, cuando están ahí en la plaza, primero lo usan a Kicillof. ¿Saben por qué está Kicillof? ¿Saben por qué subió a la tribuna? ¿Por qué? Porque pagó. Porque pagó la movilización. La pagó. ¿Hoy estuvo pagada la parte de la Y movilización? que vos lo ves al señor Kirchner poniendo plata, sacando plata de su bolsillo para poner la A movilización. Máximo Kirchner. Máximo, sí. Desde la primera magistratura del Estado, donde se pone en duda la tragedia argentina, ¿no? Porque fue una tragedia para el país. Y creo que eso nunca es bueno. Creo que hay una situación de desprecio, no solo por el pasado, ¿no? Por los compañeros y las compañeras, por las desapariciones, la tortura, la apropiación de nenes y nenas, sino también en el presente por la gente, ¿no? Es como... Se habla a sí mismo, ¿no? Porque habla con la cámpora, ¿no? Le da la entrevista a la organización que preside. Él no da entrevistas a gente que no conoce, Ah. que no le garantiza nada. Y además, no sé en nombre de quién habla, porque él robó el puesto o el cargo de jefe del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Cuestionado ante la justicia, ¿no? Absolutamente. Ahí está. Está imputado el para intendente causas Grey, de la llamada corrupción K. Heredó 27 propiedades de su madre, Sí, en fin. la ex vicepresidenta Cristina Fernández. En el fondo, no saben de qué hablan. ¿No saben de qué hablan? No, desconocen. Bueno,
Kirchner no se caracteriza por ser un hombre culto ni un gran lector. No saben lo que... Repiten lo que escucharon desde el año 2003 a la fecha. Vos, sobre el final del video, decís que el 25 de mayo los argentinos debemos darnos la mano, mirar adelante, con diferencias, pero mirar adelante. ¿Qué significa para vos mirar adelante hoy en este contexto? ¿En un contexto? Terminarla con esta discusión, de una vez por todas. ¿Pero cómo se termina esta discusión? Esta discusión se puede terminar reconociendo los jefes del terrorismo, sus graves errores. La discusión también se ve a admitir de parte de la Fuerza Hamas sus graves errores y caminar para adelante. Y los que están presos, váyanse a su casa. ¿Te parece que hay un sector de la oposición hoy al gobierno que sigue romantizando la acción armada de los grupos guerrilleros, por ejemplo? Yo te voy a decir que este acto, que fue importante por el número que se presentó y que participó, en gran medida se hace no por los derechos humanos, en gran medida se hace un acto de fuerza para hablar del DNU, de la política económica y, si era posible, para festejar un golpe que no vino. ¿El club del helicóptero decís? El club de helicóptero, sí, el club de helicóptero. Para festejar un golpe que no vino y no va a venir. Algunos están soñando con que Milei se va a retirar del poder, que un día va a renunciar cansado. No, señores, no lo conocen a Milei. No lo conocen a Milei. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué querés decir? Porque es un hombre que tiene su templanza, su decisión, ha dejado muchas cosas de lado para sacar adelante a la Argentina. No hay otra salida. Tiene su estilo, hay muchas veces que no me gusta. Ahora, qué inquietante, ¿no?, que haya un sector que quiera promover la salida de un presidente elegido democráticamente. Bueno, a esta altura, ¿no? Es parte de la historia del peronismo, ¿no? No le gusta a este peronismo no estar en el poder, no seguir con el poder. Lo perdieron, señores, lo perdieron mal. Porque estaban en el poder, tenían todo en sus manos para continuar el poder y seguir gastando en la campaña, y perdieron. Perdieron, y por mucho, perdieron. Contra un señor escasamente, no digo conocido, pero sí con poco tiempo en la política, que le ganó, como dicen algunos, por las redes. Y las redes son muy importantes, porque yo estimo que este video de la presidencia se hizo corto para poder cabalgar sobre las redes. Tata, permitime que está Luis Majul con nosotros ya en el estudio aquí, preparando... ¿Nos va a dejar hablar? Sí, no solamente te voy a dejar hablar, sino que te estoy escuchando con mucha atención, Tata. Buenas noches, Luis. Y recién le decía a Nacho Ortelli que bueno es escucharte con tiempo y con atención, ¿no? Hay horarios para todo. Pero Sí. yo quería preguntarte lo siguiente, Tata. Vos hablás de memoria completa. ¿Reconocés por un lado que hubo terrorismo de Estado, como dice la justicia, y por el otro lado terroristas o guerrilleros que mataron y pusieron bombas, y que en ese contexto los militares que hoy están presos deberían por lo menos tener prisión domiciliaria? ¿Esa sería una manera de empezar a mirar para adelante? Sería una manera, Luis, pero además yo te voy a decir algo. Tuvo un grave error el gobierno militar. El grave error fue no haber armado, instaurado nuevamente la Cámara Federal Penal de la Nación, la misma que rigió en la Argentina entre julio de 1971 y el 25 de mayo del 73. Porque con esa ley en la mano los resultados hubieran sido distintos. Cuando yo te hablo de Roqué, profesor, yo sé de qué te hablo. Roqué, que cae junto con la Braña, que es el que va a matar a Sánchez y a Rucci, lo vienen a buscar desde Rosario, ahí donde estaba detenido. Y Claro. el juez dijo, de acá nadie lo saca a este señor. Y para estar seguro, el juez se quedó al lado de Roqué aquella noche. Esa era la Cámara Federal de la Nación que el terrorismo vino a destruir tiempo después. Y que los jueces fueron perseguidos o asesinados como Quiroga y tantas cosas más. Por eso, cuando Isabel quiso instaurar nuevamente una Cámara Federal, se le dijo que no. Y cuando los militares llegaron había mucho odio en el ambiente. Mucho odio en el ambiente. Bueno, Como para volver. y te hago una última pregunta por mi parte, Tata. Vos decís que el presidente, que hay sectores que quieren que a Milei no le vaya bien, que termine cuanto antes, si es posible antes de los 4 años, y que no va a ser tan fácil eso, aunque no tenga el Congreso de su lado, ¿no? Aunque no tenga el Congreso de su lado, profesor Majul, yo lo escucho todos los días a usted y sé cuando habla y habla del club del helicóptero y de
y de cómo uno que está en la playa comiendo pochoclo dice que en marzo se va a caer el presidente Milei. No, no va a ser así. Claro. Porque además la gente no quiere eso. La sociedad no quiere eso. Ahora lo intentan, ¿no? Sí, por supuesto, lo intenta, desgastándolo. Pero ¿de qué manera lo van a desgastar tampoco? A mí, ¿qué van a decir? ¿Que tiene el pelo revuelto? Bueno, una de las discusiones, por mi parte la última, no quiero interferir más, por favor, en este momento de... Estamos compartiendo. ¿Puede gobernar Milei sin el Congreso? Pero sin el Congreso, no con el Congreso inhabilitado, sin que la aprueben, no sé, aunque sea una ley, una parte del DNU, la ley de reforma del Estado. No es fácil, pero lo puede hacer. Para eso tiene un ministro de Interior, para eso tiene algunos otros operadores dentro del Parlamento, Luis, y todo es conversable. Sé que a él puede no gustarle demasiado, pero todo es conversable. Por lo pronto, nadie puede negar que este señor Milei ha cambiado la agenda argentina. Porque si quieren, se va mañana, pero la agenda de él está acá, es lo que la sociedad quiere. Terminar con la decadencia, terminar con un Estado que se lleva todo puesto, en fin. Pero Milei puede hacerlo. Ya por lo pronto va consiguiendo algunos apoyos que quizás no eran tan fáciles ahora 15 días atrás. Todo es muy conversable. ¿Y el video de hoy qué repercusiones va a traer? ¿Va a abrir más la grieta o la va a cerrar? Eso depende, Agustina. Lo que pasa es que ellos que han ido hoy a la plaza no conocen a Perón. Perón vino a terminar, como dijo el 12 de junio, a los putos y aventureros que gobernaban con Cámpora. Y eso hay que decirlo. Perón le dice en junio, comienzo de junio, a su doctor que Cámpora le ha llenado al gobierno de izquierdista y que vuelve para tomar el poder. Perón le dice el 20 de junio arriba del avión a una señora: no se equivoquen, yo vuelvo con el apoyo de los Estados Unidos y vuelvo a terminar con el comunismo. No se equivoquen. Dijo más cosas. A Vernon Waters, un mes antes de morir, en Olivo le dijo: general, yo nunca mandé matar a nadie, pero me están obligando a matar, porque si no ellos van a matar a la Argentina. Estaba hablando de montoneros. Y ellos se cagaban en Perón, lo llamaban viejo de mierda a Perón. Son todos los que fueron a la plaza. ¿En nombre de quién? ¿En nombre de quién? ¿De qué Perón me están hablando? Lo menos que puedo pensar yo es que cuando el peronismo se baña, moja todo el país. ¿Y por qué me mojan a mí? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Y cuando se echó de la plaza? ¿Vos crees que a mí me gusta eso? Claro. Y perdía, murió el otro día. Sí. Escuchen lo que fue. Y miren a mi primo que estaba ahí, Vaca Narvaja, diciendo que gracias a ellos pudo volver la democracia. Está borracho. ¿O qué fuma? ¿Saben por qué volvió la democracia a Argentina? Y tenemos que saberlo los argentinos, tenemos que decirlo. ¿Por qué? Hay que tener muchos cojones para decirlo. La democracia volvió gracias a Margaret Thatcher. Vean cómo reaccionó la clase política en los días posteriores a la invasión de Malvinas. Vean lo que fue. Y fueron derrotados. El único tipo, el primero que lo vio fue Brzezinski, ex secretario de Estado, que le va a decir a un amigo mío: se termina la dictadura militar argentina, porque se van a tener que ir. ¿Qué dato nos traes, Gracias por Tata, venir. muchas gracias por tu visita, como siempre. Gracias a vos. Gracias, Agustina. Al contrario, muchas gracias. Bueno, realmente interesante la entrevista que le hicieron al Tata Joffre. De esta entrevista yo quiero traer o quiero rescatar algunos puntos que me parecieron de gran importancia, puntos que ya traíamos en la memoria y en el conocimiento muchos argentinos, los que nos tocó vivir todas aquellas épocas. Ya sabíamos muchas de estas cosas que menciona el Tata Joffre. En primer lugar, y lo más importante, no fueron 30.000 desaparecidos, eso estuvo claro desde el principio, todos lo sabíamos. Se afirmó este conocimiento ya cuando se hicieron los juicios a las juntas militares, cuando se crearon los organismos para registrar a los desaparecidos. Nunca se llegó a registrar los 30.000 desaparecidos, haciendo toda la fuerza del mundo y con todos los dibujos que le quisieron meter, no habían pasado los 6.500, 7.000 desaparecidos, pero ahora nos venimos a enterar a través de este señor que fue guerrillero, que estuvo bien metido en las fuerzas guerrilleras, que nos dice que los desaparecidos fueron 4.000. Ese fue el número que él tenía cuando escapó del país y pues se podrán haber agregado algunos más, ¿ok? Podremos llegar a los 6.000 desaparecidos, pero nunca fueron 30.000 los desaparecidos. De hecho,
como se relata en el libro de Marcelo Larraqui, muchas de las personas que figuraban como desaparecidas, luego sus familiares los terminaron encontrando en Europa. Y muchos de las madres de Plaza de Mayo, o algunas de las Plazas de Mayo, tenían a sus hijos en Europa y se callaban bien la boca, ¿verdad? Seguían diciendo que los hijos estaban desaparecidos obviamente, por el tema económico y porque todo lo que representaba ser madres de desaparecidos, ¿verdad? Entonces, esta es una verdad que tenemos que sacarla a la luz, que se tiene que saber, no podemos seguir con las mentiras, porque si no, nunca va a haber pacificación en el país. Entonces, tenemos que sacar la verdad a la luz, se tiene que saber toda la verdad, de un lado y del otro. Si todos los excesos que cometieron los militares y todos los excesos y atrocidades y mentiras que se dijeron con respecto a los guerrilleros y a los desaparecidos, porque ahora parece ser que, o a partir del momento que se inventaron estos organismos, parecía ser que los desaparecidos eran todos nenes de pecho, y no lo fueron. Entonces, estos guerrilleros, en principio, hay algo que disiento con el señor Joffre, es que él tiene una visión muy buena del general Perón, yo no. De hecho, también en algunos de los libros de Marcelo Larraqui vemos cómo Perón, cuando se escapa del país, se va al exilio a través de una cañonera del gobierno paraguayo, del expresidente Stroessner. Él empieza a organizar estos grupos guerrilleros, empieza a formar, empieza a ser el ideólogo de cómo había que organizar los ataques contra el gobierno. Entonces, ese es otro de los temas importantes que también hay que sacar a la luz y mostrar quién es verdaderamente el general Perón. Otros temas importantes. Guerrilleros terminaron apoyando el golpe militar. Eso es algo que ya era sabido, pero también era ocultado, ¿verdad? Como en el caso de Firmenich. Terminó apoyando el golpe militar, y también tenemos que saber si verdaderamente muchos de los guerrilleros fueron dobles agentes con los militares. Eso es otra de las cosas que también en aquel momento se sabían o se conocían o se comentaban, pero nunca llegamos a poder comprobarlo. Otro tema importante también que se saca a la luz aquí, pero que ya también se sabía, era que en la juventud comunista varias personas del comunismo apoyaron el golpe militar, estaban de acuerdo con el golpe militar, pero pues obviamente hoy día pues todos se rasgan las vestiduras al hablar de la dictadura militar, pero en aquel momento era mucha la gente y muchos los políticos que apoyaban el golpe militar. Esa es una realidad. Otro tema importante, fue un gran negocio el tema de ser pariente, hijo, madre, tío, primo de desaparecidos. Todos trataban de ver cómo podían agarrar billete a través de tener alguna vinculación o haber sido guerrillero. No merece una condecoración aquella persona que fue pariente de un guerrillero. Si bien no estamos de acuerdo con las desapariciones, no estamos de acuerdo con la metodología que utilizaron los militares para combatir a la guerrilla o de exterminar a la guerrilla, como se les pidió durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, en conjunto con Ítalo Argentino Luder. Se les pidió que exterminaran a la guerrilla, se les pidió en el Congreso, de eso me lo acuerdo como si fuera hoy, y terminó siendo al final la única responsabilidad de los militares, y los que los mandaron, ninguno fue preso. Nadie juzgó a Luder ni a Isabel Martínez por el caso de los desaparecidos o por estas organizaciones. El único que cayó, pero fue por la AAA, fue López Rega. Pero acá el tema más importante, y creo que es el tema crucial que todos le criticamos de aquel momento, cómo los militares combatieron a la guerrilla, o sea, los procedimientos que utilizaron para combatir a la guerrilla. En lugar de utilizar los procedimientos que utilizó Italia para combatir en su momento a las Brigadas Rojas, los militares utilizaron tirar a gente del avión, secuestrar gente, quitar hijos a los desaparecidos, torturas, desapariciones, muertes ilegales y demás, y demás, y demás. Entonces, creo que lo que dice acá el Tata Joffre es muy importante. La Cámara Federal Penal de la Nación es algo que ellos tendrían que haberlo reflutado, haberlo hecho de manera legal, juzgados, si era por mandarlos a cadena perpetua, mandarlos a cadena perpetua. Sí, incluso creo yo que si, aunque yo no esté de acuerdo, y creo yo que si hubieran dictado la pena de muerte, como se hace en Estados Unidos, a esas personas que cometían atentados contra civiles inocentes y hubieran matado civiles inocentes en sus procedimientos guerrilleros, y los hubieran fusilado o los hubieran matado en la cámara de gas o lo que sea, creo que hasta la gente eso también se lo hubiera
bancado, se le hubiera perdonado a los militares, pero no lo hicieron de manera abierta, no lo hicieron, no juzgaron en público a esta gente, no se utilizaron métodos convencionales y creo que esa es la parte más importante y lo que los llevó a la ruina, a la prisión, al desprestigio de las Fuerzas Armadas y demás. Creo que esta es la parte más importante. De todas maneras, creo yo, y es algo importante lo que dijo el Tata Joffre, tenemos que encontrar el punto final de todo esto, dar vuelta a la página, los que todavía queden presos, liberarlos, porque no hay ningún guerrillero preso, incluso hubieron varios que fueron líderes guerrilleros y ahí andan todavía sueltos, algunos se acaban de morir y demás, como este señor que acaba de morir estos días, Perdía. Creo que la forma es darle un punto final a todo esto, cerrar esa herida, cerrar esa grieta. Ya la mayor parte de la gente que vivió aquellas épocas ya está muerta, los que actuaron en aquellas épocas o están muertos, están a punto de morir. Creo que ya tenemos que cerrar esta vieja herida y salir adelante. Creo que hay temas mucho más importantes en Argentina, que son el 60% de pobres en el país, los jubilados, la educación, la salud. Creo que tenemos temas muchísimo más importantes hoy día que estar mirando todavía los acontecimientos que ocurrieron en el año 76. Ya la gente que vive en Argentina ya necesita una reconciliación, necesita un encuentro con todo esto para dar un punto final y dar vuelta a la página. Tenemos temas, como les decía, mucho más importantes. No quiero decir que esto no sea importante, pero sí quiero decir que ya es hora, porque si no también tendríamos que ir para atrás y empezar a juzgar a Rosas o seguir recordando las atrocidades que hacía Rosas con la mazorca, por ejemplo, porque también ese fue un tema del que nunca se habló y Rosas quedó como un héroe y sin embargo Rosas tenía a los mazorqueros y los mazorqueros iban y liquidaban gente. Entonces no podemos seguir rasgándonos las vestiduras por las cosas que sucedieron en el pasado, lo que pasó ya no se puede deshacer, tenemos que mirar hacia adelante y esta es la parte más importante que trajo Milei a la Argentina el día de hoy. Esto es la forma de empezar a dar un cierre a estos temas que ya no tiene sentido que sigamos recordando y utilizándolos como banderías políticas. Bueno, amigos, muchas gracias. Si les gustó este video, por favor, den like, suscríbanse, activen la campanita para que sigamos llegando a más personas y siga creciendo este canal, que lo hago con mucho amor para todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches.